Hola, ¿qué tal están? El interés de la filosofía. En este vídeo comentaré dos páginas del panfleto materialista de Juanjo Méndez, que es un tebeo sobre el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, para introducir a los lectores en esta filosofía, que es la más potente en la actualidad, ya desde hace una serie de años. Y lo que voy a hacer en este vídeo es comentar algunas frases que están en las páginas 10 y 11 en relación con el materialismo filosófico. Ya se sabe que todos somos filósofos y que el común de los mortales considera que la filosofía es una pérdida de tiempo, una parte de la gente lo considera así, pero todos tenemos algún tipo de esquema, de patrón, de mapamundi, de planteamiento acerca de lo que es la vida, lo que es la muerte y lo que es el comportamiento humano y otras muchísimas cuestiones que afectan a la sociedad, a la realidad, a la ciencia, al pensamiento, a las formas de ser, etcétera, etcétera. Por tanto, al final todos somos filósofos de una manera o de otra, queramos o no. Esto se podría decir desde la perspectiva materialista filosófica de Gustavo Bueno también. Y a partir de ahora voy a comentar algunas frases que aparecen en este panfleto materialista. Una de ellas dice: deben tolerarse todas las culturas. Esto se puede enjuiciar críticamente diciendo que todas las culturas que respeten la dignidad humana, en mi opinión, son válidas en el sentido de que pueden ser practicadas. Lo que sucede es que también los límites de la tolerancia no son infinitos y en ese sentido, una cosa es que se estudien y se comprendan las culturas, por ejemplo, aborígenes. Podemos pensar en la cultura de los Yanomamo o Yanomami en el Amazonas, que prácticamente ya quedan restos de esta cultura y que fue estudiada por Marvin Harris, como se sabe, este gran antropólogo norteamericano ya fallecido. Pero realmente ese materialismo cultural de Marvin Harris explicaba las razones o los motivos, y es que se puede hablar así, de las guerras terribles que tenían los Yanomamos con otras tribus, y era una cultura también terriblemente agresiva con las mujeres, con los niños, etcétera. En ese sentido, esto realmente no debe tolerarse en la civilización occidental actual, como es natural. Otra cosa es que se estudie y también, en relación con esto está el tema de la deforestación de la selva del Amazonas, que está avanzando a pasos agigantados y que es algo que tendría que pararse por parte de la comunidad occidental, de la civilización occidental, de la que formamos parte no solamente Brasil, Venezuela, Perú, etcétera, sino todos los países del mundo. En ese sentido, habría muchas más cosas que decir, pero me voy a limitar a esto. Otra frase que se puede comentar es que todos los seres humanos nacen iguales. Esto realmente es cierto y a la vez no lo es. Es cierto porque es verdad que nacemos con unos órganos internos que suelen ser los mismos para todos, aunque hay excepciones, hay a veces nacimientos en los que los niños nacen sin algún órgano, con deformaciones, etcétera, pero como regla general nacemos iguales biológicamente. Pero es verdad que no nacemos en las mismas condiciones sociales y económicas y culturales, y por lo tanto, en cuanto a los derechos teóricos, sí, nacemos iguales, pero en cuanto a la realidad material de la vida, esto no es cierto, desgraciadamente, claro. Entonces es entendible que esto ya dirija el pensamiento de las personas hacia que se formen unos estados, unos gobiernos que piensen, diríamos, en las necesidades de todos los ciudadanos y que por supuesto protejan a los más desfavorecidos. En cuanto a otra de las frases que aparece en este tebeo, dice: al buscar su propio interés egoísta, los individuos benefician indirectamente a la comunidad. Esto lo decía el propio Adam Smith en La riqueza de las naciones y en otros escritos que escribió. Y en teoría puede entenderse que es cierto, pero también hay que señalar que hay que pensar que lo mejor es que los estados, los gobiernos intervengan en la economía de cada país, precisamente, a mi juicio, para reforzar la igualdad, para intentar que haya un sistema de protección social, como es por ejemplo la seguridad social, como es por ejemplo la sanidad pública gratuita y universal, o como es la educación, también gratuita y universal, aunque también existe la educación privada, la sanidad privada, pero realmente queda al arbitrio de cada sujeto el decidir si quiere tener un seguro privado de salud, si quiere que sus hijos se formen en centros privados o concertados o públicos. Por supuesto, eso es una de las libertades que existen y eso está bien. Lo que sucede es que también hay que pensar que hay
pues una gran cantidad de población que no puede ir a la sanidad privada por falta de medios económicos suficientes. Ya bastante tiene con poder vivir con el dinero que gana cada mes y no puede acudir en muchas ocasiones a los centros privados de salud. En ese sentido, pues realmente pues hay que tener en cuenta todos estos factores. En el ámbito de la ética se puede pensar también desde el materialismo filosófico que la intención es lo que cuenta en general, pero también cuentan los medios materiales que se tienen para realizar determinadas conductas y realmente influye también la responsabilidad personal que cada uno tenga. Por tanto, diríamos que está el aspecto también de la conciencia, que tiene que ser una conciencia respetuosa con los demás, con el medio ambiente, con la sociedad. Y bueno, en el ámbito de la ética, pues se trata de tener comportamientos, yo creo, basados en lo racional, o por lo menos que respeten los derechos de los demás como mínimo. Y también se puede pensar, por ejemplo, que el capitalismo es libertad, porque existe una libertad de mercado, que es la base, por ejemplo, de España, de la Constitución española, está fundada en la libertad de mercado también. Pero realmente hay que decir que esa libertad del capitalismo es relativa y muy discutible y puede ser muy criticada porque se observa que hay grandes desigualdades económicas, que hay países, por ejemplo, de Latinoamérica en las que gobierna pues, una élite muy reducida de personas que tienen el poder económico y a la vez el poder político, y esto también pues lo conocía perfectamente Gustavo Bueno, como es lógico, y también hace sus críticas al respecto, sus análisis, podríamos decir. O al final es clasificar, analizar, criticar, entender, razonar y argumentar. Realmente, pues para Gustavo Bueno, por ejemplo, no todas las opiniones eran válidas porque tenían que estar fundamentadas pues en razones de peso y no podía ser simplemente que cada uno tuviera un derecho a opinar si no tiene una suficiente preparación para saber de lo que opina. En cualquier caso, también es cierto que si pensamos, por ejemplo, en el régimen nazi, que dirigió Alemania desde el año 1933 hasta su finalización en el año 1945 como poder, pues fue algo horroroso para la población alemana, para el ejército alemán, porque murieron millones de personas y además diríamos que el nazismo causó la Segunda Guerra Mundial, que provocó más de 50 millones de muertos, además de la destrucción material, de muchísimos heridos, etc. En ese sentido, podemos pensar que un régimen socialista o un régimen liberal, o liberal socialista también, podría ser, pues parece más apropiado porque se defienden los derechos humanos, se afirman o se reafirman en la práctica política cotidiana y en ese aspecto hay distintas variantes políticas que pueden encajar perfectamente con el materialismo buenista. En cualquier caso, también es verdad que el propio Gustavo Bueno dijo que la separación entre derechas e izquierdas es muy relativa, que no existe en realidad, y todo depende de las políticas concretas que se realicen en función, a mi juicio, de lo que es más razonable, de lo que es mejor para la masa de los ciudadanos. Y, por supuesto, a mi juicio también se deriva de la perspectiva de Bueno que intentar controlar la sociedad humana, la sociedad política, la sociedad civil, es una tarea gigantesca y que me parece que desde la perspectiva de Bueno nunca se llegará a un Estado perfecto, a una política perfecta que tenga en cuenta las necesidades de todos. Pero desde mi punto de vista creo que se puede intentar llegar a ese perfeccionismo en la actividad política, aunque no se llega a alcanzar del todo. Pero para eso está pues, el Estado social de derecho también, podríamos decir, el Estado del bienestar también, que puede servir para mejorar cada vez más las formas de vida en la sociedad actual, en una sociedad ya hiperdesarrollada como es la del siglo XXI. Por ejemplo, ahora surgió el tema de la inteligencia digital que va a revolucionar realmente el mundo de la inteligencia artificial, quería decir más exactamente, porque, por ejemplo, en el canal de YouTube se van a poder, dentro de un cierto tiempo, parece ser, según se sabe, pues escuchar vídeos que están hablados originalmente en inglés o en chino, en alemán, en francés, en cualquier idioma del mundo, y serán traducidos automáticamente, incluso con el mismo tono de voz y entonación del que emitió ese primer discurso en inglés, por ejemplo. Eso sería algo fantástico porque también los propios vídeos en español serían traducidos automáticamente por el sistema tecnológico de YouTube
por inteligencia artificial y podrían ser escuchados en cualquier país del planeta, en Estados Unidos, Inglaterra y en otros muchos países, en el idioma ya traducido en inglés o de otro idioma, alemán, etc. Todo eso sería también un avance extraordinario. Diríamos que el mundo está cambiando de una manera realmente extraordinaria. Y cada año que pasa, últimamente, pues se están notando unos avances espectaculares. Esto yo creo que agradaría a Gustavo Bueno si estuviera vivo todavía. Ya sabemos que murió en el año 2016, el 7 de agosto de ese año. Pero pues él ya vislumbraba todo este tipo de cosas, de la inteligencia artificial, pues el avance de la cibernética, el avance de la era digital, para él ya era muy claro y realmente pues podía tener en mente ya este tipo de cosas, creo. Por otra parte, podemos pensar, como dice aquí otra frase de este panfleto materialista, que el poder político coarta a la sociedad civil. Podemos pensarlo, pero también podemos discutirlo, criticarlo, analizarlo. Si hay un cierto nivel de coacción del poder político respecto a los ciudadanos es porque se busca el bienestar general, el bien común, la justicia social. En principio, ese es el planteamiento de todos los políticos, o por lo menos eso es lo que dicen. Lo que pasa es que conseguir eso es una tarea tremendamente complicada y difícil, de una manera completa, me refiero. Pero es de lo que se trata. Y luego, pues parece que está instalada una mentalidad en la sociedad civil de que, en relación con que los impuestos son una especie de robo a los ciudadanos. Y yo discrepo totalmente, creo que es lo contrario. Los impuestos son absolutamente necesarios y en función de los ingresos de cada persona, pues hay personas a los que se les pueden exigir por parte del gobierno impuestos en mayor o menor cuantía, de una manera proporcional, de una manera progresiva, como es lógico. Por lo tanto, pues ojalá que todos pudiéramos pagar muchos impuestos, o casi todas las personas, porque eso indicaría que la sociedad va económicamente muy bien y que pues hay muchos ingresos, hay mucha actividad económica muy potente y que eso produce pues un crecimiento económico realmente tremendo. Eso sería lo ideal. Pero eso se da en pocos países, quizás tal vez en Estados Unidos, quizás en China, con unos desarrollos tecnológicos, científicos y económicos brutales, pero realmente es algo que en España no está sucediendo. Pero yo creo que hay que considerar este tipo de cuestiones porque son importantes a nivel político, a nivel social, a nivel ciudadano en general. Realmente luego hay otra frase aquí que puede ser discutida también, que es la que dice: a mayor libertad económica, mayor riqueza del país. Esto depende de muchas condiciones, en mi opinión, porque la libertad económica puede servir para que haya personas que se enriquezcan a costa de los demás. Y por lo tanto, no siempre este planteamiento se cumple, de que mayor libertad económica, mayor riqueza de un país. Está claro que esa libertad económica tiene que ser regulada, encauzada, para que no sobrepase lo que estipulan las leyes, las normas. En ese sentido, pues lógicamente, por ejemplo, los empresarios cuando crean una nueva empresa, si pagan salarios demasiado reducidos a los operarios y encima jornadas de trabajo excesivamente largas o que incumplen la ley, pues se pueden enriquecer a costa de los trabajadores. Y esto no es de recibo, esto no se puede tolerar. Por lo tanto, sí, libertad económica, por supuesto, claro que sí, pero hasta un cierto límite que no sobrepase los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que las cosas están muy claras. Por otra parte, en cuanto al estado de bienestar, que aparentemente está resquebrajándose en el año 2023 en muchos países del mundo, creo que es una conquista realizada ya pues, hace una serie de años, de décadas, y que hay que seguir defendiéndolo, porque es verdad, yo comparto la idea de que es un derecho natural de la sociedad civil, porque al final pues podemos pensar que de lo que se trata es que haya unos mínimos de dignidad para todas las personas, si es que se puede hablar de un mínimo de dignidad. Yo creo que la dignidad no tiene mínimos ni máximos. Todos tenemos que alimentarnos adecuadamente, vestirnos adecuadamente, tener unos ingresos suficientes para poder vivir satisfactoriamente y a partir de ahí el que tenga más habilidades laborales o económicas pues puede quizás conseguir más dinero y vivir mejor todavía, pero por lo menos diríamos que eso es lo fundamental. En cuanto a que la guerra es solo un negocio, que es otra de las frases que aparece en esta página 10, en la que estoy comentando, del panfleto materialista, pues en parte creo que es cierta, pero solo en parte, porque al final la guerra produce muchísimo dolor, muchísimas muertes, heridos, víctimas, destrucción,
de edificios, de casas. En definitiva, es una barbarie tremenda. Pero es verdad que hay unas empresas armamentísticas que se benefician del uso de municiones, del uso de tanques, de cañones, de aviones, de morteros, de fusiles ametralladores o de subfusiles ametralladores y de otra serie de armamentos que pues hay que fabricarlos, y en ese sentido sí es un negocio. Pero, por supuesto, lo ideal sería que las guerras no se produjeran nunca y que hubiera pues unos estados que tienen un ejército que está armado, lógicamente, para intentar defenderse ante un ataque posible, pero realmente esto sería lo más apropiado, esto último que acabo de decir. En cuanto a los derechos humanos, pues yo no creo que estén por encima de las leyes, es que son la base de las leyes. Por lo tanto, las leyes están de acuerdo con los derechos humanos, podríamos decir. Por lo tanto, no hay una dualidad opuesta entre derechos humanos y leyes, sino que más o menos vienen a ser algo similar. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.